Una vez más, y como siempre, el disclaimer previo al inicio de esta sesión. Vamos a ver el famoso BOS, el quiebre estructural del mercado. ¿Qué significa BOS? En inglés, Break of Structure, pero en español, quiebre estructural. Simplemente quiebre de la estructura de mercado. ¿Ok? Bien, voy a traer este gráfico que ya hemos visto al inicio de una tendencia alcista y vas a notar que hay algo nuevo en el gráfico. ¿Qué es lo nuevo? Son estas rayas de color blanco que están punteadas y es lo que vamos a denominar como BOS. Es el quiebre estructural al alza. Si te das cuenta, el primer quiebre estructural es del máximo anterior con el punto rojo. Si tú te das cuenta y observamos un poco más a detalle, tenemos un movimiento bajista. Dado que se da un movimiento bajista, un retroceso alcista, el precio genera un máximo, luego rompe el mínimo anterior, generando un mínimo nuevamente. El precio sube, genera un máximo, el precio baja, genera un mínimo, y ese mínimo es el que genera todo el movimiento alcista, creando un swing high, un nuevo movimiento swing alcista con un máximo más alto que inclusive los dos anteriores, y ahí se genera la ruptura del primer máximo anterior. ¿Ok? Se genera la ruptura con esa línea punteada. Luego el precio, ese máximo generado, que es un máximo más alto que los anteriores, genera un mínimo, y ese mínimo genera todo un movimiento que también rompe el máximo anterior, generando un quiebre en la estructura. Ese máximo nuevo genera un movimiento bajista que no es más bajo que el anterior y nuevamente expande al alza, rompiendo el máximo anterior, y así sucesivamente sería la ruptura del máximo anterior, que forma un nuevo rango más alto. ¿Correcto? Ahora, lo mismo vamos a ver en una tendencia bajista. Traigo esta información anterior, del capítulo anterior, tendencia bajista. Lo mismo, tenemos la formación de un mínimo con el punto verde, luego se genera un máximo con el punto verde que no es más alto que el anterior, y ese máximo es el que genera todo un movimiento bajista que me rompe el mínimo anterior, generando un mínimo más bajo. A partir de ese mínimo se genera un retroceso alcista, claro, porque venimos en una tendencia bajista, y ese máximo, boom, me genera todo un movimiento bajista que me rompe el mínimo anterior. Es ahí donde nosotros tenemos la formación de un BOS o un quiebre estructural. En el medio, si vienes de algún otro lado o ya tienes este conocimiento, sabes que BOS, Break of Structure, le ponen es un quiebre estructural, pero BOS, BMS es básicamente lo mismo, es un quiebre, en este caso a la baja, un rompimiento de la estructura, ¿correcto? Ahora, vamos a ver un ejemplo un poco más a detalle. Bien, mira, empezamos por el punto más alto, no, por el máximo más bajo, que no tiene numeración, es un punto de color rojo. Desde ese punto se genera un movimiento bajista donde generamos un bajo con el punto rojo que tiene numeración, es el número 1. El número 1, que es el bajo más bajo del rango anterior, ahora lo vas a entender, te vas a dar cuenta que no es difícil. Desde ese número 1 el precio sube y rompe el punto rojo anterior, ¿correcto? Genera un quiebre estructural al alza. Y tenemos un mínimo confirmado de todo ese swing, de esa estructura alcista. Claro, en el camino alcista va el precio, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, boom, expande, sube, baja, hasta que sube.
y finalmente genera un retroceso más profundo, ¿correcto? Que sería del punto 2 al punto 3. En ese momento tenemos el punto 1 al punto 2, tenemos un nuevo rango. ¿Por qué? Porque tenemos un bajo más alto que el anterior. Bueno, el bajo más bajo no se ve porque sería el número 0, digamos. Y este número 1 es un bajo que genera un máximo número 2, y este número 2 genera un movimiento bajista que no rompe el mínimo anterior, que sería esta línea punteada con el número 1. Entonces, entre el número 1 y el número 2 es un rango, se genera un rango donde el precio se va a mover, y es en ese momento donde forma un mínimo con el número 3. Pero cuando confirmamos que ese mínimo se ha formado, cuando rompe el máximo número 2, generando un quiebre estructural al alza y creando un máximo, en este caso número 4. Y aquí te pongo un detalle con la flechita blanca señalando el número 3. El mínimo dentro del rango anterior que genera el movimiento swing que rompe estructura. Este es un mínimo dentro del rango anterior que genera el movimiento swing que rompe estructura. Este mínimo nuevamente es el que genera el rompimiento, creando un máximo más alto que el anterior, el número 4, y tenemos un nuevo rango más alto, lógicamente, porque ahora es desde el número 3 hasta el número 4. Y vamos a ir entrando en otro concepto que es subestructura. Tenemos de color azul la subestructura que se forma entre el mínimo y el máximo. O de otra manera, podemos decir que se genera en el medio del rango. ¿De qué rango? Del punto 3 al punto 4. ¿Ok? Ahora, en un caso bajista es lo mismo. Empezamos del 1. Tenemos un movimiento alcista que no rompe el máximo anterior, que es el punto verde. El precio rompe a la baja. El punto verde, nuevamente más bajo, lógicamente el mínimo, con esa línea punteada, genera un rompimiento estructural. Luego se forma un mínimo con el número 2 que genera un movimiento alcista que no logra superar al número 1. Este movimiento llega a cierto nivel y ¡boom! Rompe a la baja, se genera un quiebre estructural, generando pues un nuevo rango. ¿Cuál es el rango? Del 3 al 4. Ese rango de precios, todo lo que se muestre en ese rango de precios se subestructura. Mientras que el precio no rompa el máximo 3 o el mínimo 4, se encuentra dentro del rango operativo. En ese rango máximo, mínimo, del 3 al 4. Sin embargo, como estamos en tendencia bajista, el precio sube. Ahí te estoy poniendo una flechita, color blanco. De la misma manera, el máximo dentro del rango anterior que genera el rompimiento swing que rompe estructura es el máximo que vas a tener en cuenta como el máximo más alto dentro del rango que origina el movimiento de ruptura, y es desde ese nivel donde tú vas a considerar hasta el mínimo cuando se confirma el mínimo, ¿no? Que en este caso ese máximo rompe el mínimo anterior, que es el número 4, y genera un mínimo más bajo que el número 4, y ese mínimo comienza a construir un movimiento alcista donde podemos ya confirmar entonces de que ha formado un mínimo nuevo, un nuevo mínimo, y tenemos un movimiento subestructural en formación dentro del nuevo rango. O lógicamente es un rango más bajo porque ya tenemos un nuevo máximo, que es el máximo con la flecha blanca, y un nuevo mínimo que está más bajo que el anterior, ¿correcto? Entonces, si tú te das cuenta, el rango y los rangos operativos van siendo cada vez más bajos, ¿ok? Bien, una explicación más para ver si logramos detallar un poco más cómo vamos a hacer el reconocimiento de los rangos. A la mano izquierda tenemos un movimiento alcista. Tenemos la ruptura de un máximo anterior con la línea punteada, tenemos un mínimo con línea punteada,
y un máximo con línea punteada que dice BOS. Ese BOS todavía no se ha generado, porque lo que vemos en esta representación a la mano izquierda es que el precio está retrocediendo. Acá tienen que suceder dos cosas: o rompe el máximo o rompe el mínimo. La continuación de esta representación gráfica te la muestro a la derecha. El precio me forma un mínimo dentro del rango anterior y me crea subestructura. Esta subestructura forma un swing alcista. ¿Desde dónde? Desde el mínimo con el punto rojo, que finalmente se genera un movimiento alcista y finalmente genera el rompimiento alcista, creando el BOS, rompiendo estructura. Nuevamente lo repito acá: mínimo dentro del rango anterior que genera el movimiento swing que rompe estructura. ¿Ok? Ese es el que vamos a considerar como el mínimo donde va a iniciar el rango alcista. En este caso es el mínimo más bajo dentro del rango anterior que genera el rompimiento de estructura. No es un mínimo que está después, no, es el más bajo dentro del rango. Ya lo vamos a ver en un ejemplo con un gráfico real, y ahí vamos a aplicar estos conceptos básicos que venimos aprendiendo hasta el momento. Bien, mira, espero de que con esto te haya servido y haya sido revelador para ti. Si ya lo sabías, en buena hora, y si no, imagino que te va a ayudar al reconocimiento de los rangos. Así que nos vemos en el próximo video. En el próximo episodio vamos a ver los 3 tipos de estructura que hay, y con esto ya terminaríamos por completo la parte básica. Pasaríamos a una parte aplicativa en un gráfico real, y luego de esta sesión vamos a pasar al segundo volumen o al segundo nivel, que sería estructura de mercado nivel intermedio. Sin más, hasta aquí llego con este video. Espero que te haya servido y, como siempre, buena suerte y buen trading. Nos vemos en el próximo video.